de todos, que es el adorar al Señor en su santo día. Y quiero animarles a que esto se convierta siempre en el centro de nuestra semana, la razón por la que volvemos a comenzar y a repetir nuestros días. Estamos aquí para adorarle, para invertir este día para la gloria de su santo nombre. Pero aparte de esa adoración, parte de la adoración que vamos a rendir al Señor es la participación de la ceremonia de ordenación e instalación del hermano Ismael Gutiérrez al ministerio pastoral en la Iglesia Bíblica Hispana en Viena. Y para eso quiero que me permitan compartir con ustedes o desarrollar esta ceremonia de ordenación a través de tres cosas principales que tenemos que tratar necesariamente. En primer lugar, quiero que consideremos el fundamento bíblico y confesional de esta ordenación pastoral. Es decir, ¿cuál es la razón por la cual hay que ordenar pastores? Esa es una pregunta importante que tenemos que responder. La segunda cosa que vamos a hacer es el testimonio eclesiástico de esta ordenación pastoral. Porque tiene que hacerse una defensa. ¿Cómo es que este hombre llega hoy aquí? ¿Y cómo es que va a ser ordenado? ¿Por qué? ¿Cuáles son las razones? Tiene que ser defendido también. Y en tercer lugar, voy a pedirle después, cuando estemos en ese punto, a nuestro hermano Ismael que pueda venir para poder hacer un juramento solemne, que es parte de la ordenación pastoral. Es un compromiso solemne delante de Dios y también delante de los hombres. Así que en primer lugar, el fundamento bíblico y confesional de esta ordenación pastoral. Quiero hacerlo en forma de descripciones o afirmaciones de lo que la Biblia enseña sobre los pastores y su rol en la iglesia. El Señor de la iglesia estableció que desde la finalización del periodo extraordinario de establecimiento del fundamento de su iglesia, el cuidado de la iglesia descansa en las manos de hombres ordinarios, a los que llamó obispos, pastores o ancianos. Tres nombres distintos para referirse al mismo oficio. El Señor de la iglesia llama a hombres a este oficio, poniendo en ellos, en primer lugar, un deseo por cuidar la iglesia y dotándoles de dones especiales para poder hacerlo. Tercero, el Señor de la iglesia estableció también que ese llamamiento interno y esos dones sobrenaturales sean confirmados por una iglesia local, la cual, al ver el carácter, el anhelo, las cualidades y el testimonio de esos hombres, los llama de manera formal al ministerio pastoral a través de una votación solemne, reconociéndoles como pastores y sometiéndose voluntariamente a su liderazgo, el cual ha sido establecido y delimitado por la palabra de Dios. En cuarto lugar, el Señor de la iglesia determinó que los aspectos cruciales del deber de los pastores sean la predicación de la palabra, la supervisión amorosa del rebaño de Dios, liderar al pueblo de Dios en lo que respecta a las reuniones y a la adoración de la iglesia y asegurarse de que sean conducidas para la gloria de Dios y conforme a todo lo que esté provisto en su palabra. También para la administración de las ordenanzas y la ejecución del poder o el deber que Él les ha dado en la iglesia. En quinto lugar, el Señor de la iglesia determinó también que es la responsabilidad de la iglesia someterse gozosamente a su liderazgo espiritual y darles no solamente todo el respeto debido, sino también compartir con ellos todas sus cosas buenas según sus posibilidades, para que así los pastores puedan tener una provisión confortable sin tener que enredarse en negocios seculares y también puedan practicar la hospitalidad para con los demás. He citado nuestra confesión de fe. Y en sexto lugar, dado que este es el propósito revelado de Dios para el Señor de la iglesia, es la responsabilidad de las iglesias locales pedir incesantemente al Señor de la mies que envíe más obreros a la mies, trabajar en su preparación teológica y de su carácter y establecer mecanismos bíblicos que permitan reconocerlos cuando Dios los haya provisto.
Este es el fundamento por el cual creemos en la ordenación de pastores. Así es como Dios lo estableció. Los hombres ordinarios, hombres comunes y corrientes, pero llamados y con dones que Dios ha dado, reconocidos por una iglesia y llamados solemnemente al ministerio. Eso nos lleva al testimonio eclesiástico de esta ordenación pastoral. Doy testimonio de que el proceso para llamar al hermano Ismael Gutiérrez se ha desarrollado con una limpia conciencia delante del Señor y con el orden que su palabra lo demanda. Y a continuación quisiera resumir el proceso que se ha llevado a cabo. En el año 2023 tuve el gozo de conocer sobre la Iglesia Bíblica Hispana en Viena por medio de nuestro hermano Oscar Paz, miembro de nuestra iglesia local en Santo Domingo, Ecuador. El 23 de julio de 2023 me puse en contacto con el hermano Ismael Gutiérrez deseando saber más sobre la iglesia y la obra del Señor en Viena. Unos días después pudimos coordinar nuestra primera reunión y nos reunimos los hermanos Ismael, Junior y yo. Después de escuchar las grandes cosas que el Señor está haciendo en Viena, compartí con los hermanos algunos consejos prácticos para formalizar algunos de los procesos que la iglesia tenía, entre ellos la oficialización del cargo pastoral del hermano Ismael. El 11 de noviembre de 2023 empezamos un estudio formal con los miembros de la Iglesia Bíblica Hispana en Viena sobre la doctrina de la iglesia, específicamente las llaves del reino de los cielos. Empezando el 30 de abril de 2024, después de concluir con las llaves del reino, dedicamos 7 sesiones formales con los miembros de la iglesia para revisar lo que se convertiría en su política eclesiástica. El viernes 21 de junio de 2024, siguiendo los principios de la política eclesiástica, los miembros de la Iglesia Bíblica Hispana en Viena nominaron en unanimidad al hermano Ismael Gutiérrez como un hombre dotado por el Señor del carácter y los dones para ser reconocido como pastor de la iglesia. El sábado 22 de junio de 2024, por medio de una votación solemne, los miembros de la Iglesia Bíblica Hispana en Viena, en unanimidad, llamaron al hermano Ismael Gutiérrez para servir como pastor de esta iglesia. Por lo tanto, yo, como ministro del Evangelio en la Iglesia Bautista Reformada Gracia Soberana y como un hermano llamado a ser testigo de este proceso por la Iglesia Bíblica Hispana en Viena y en representación de ellos, quiero expresar públicamente a nuestro hermano Ismael Gutiérrez ante su familia y ante estos testigos que esta iglesia lo reconoce como un hermano fiel, dotado por Dios con los dones requeridos para la obra del ministerio y que anhelan que pueda servir como su pastor para la gloria de Dios y el bienestar de esta iglesia local. Doy testimonio públicamente de eso, hermanos, de todo este proceso y de cómo se ha llevado. Por esa razón, quiero invitar a nuestro hermano Ismael Gutiérrez a ponerse de pie y poder venir aquí delante de nosotros y del Señor para hacer un juramento solemne. A estas primeras preguntas, si estás de acuerdo con ello, que sea un sí, que todos ellos puedan escuchar. Ismael, ¿te suscribes completamente a la Confesión Bautista de Fe de Londres de 1689, la cual es el estándar doctrinal a la cual esta iglesia se adhiere? Sí. ¿Y estás dispuesto a recibir el solemne encargo que esta iglesia local te está haciendo de que tú seas su pastor? Sí. Siendo así, entonces quiero preguntarte solemnemente lo siguiente. La respuesta a cada una de estas preguntas, si estás de acuerdo, la respuesta es sí, lo juro solemnemente. Jura ante Dios y ante esta iglesia a mantenerse fiel a las enseñanzas y doctrinas reveladas en la palabra de Dios y establecidas en la confesión de fe de esta iglesia. Sí, lo juro solemnemente. Jura ante Dios y ante esta iglesia a esforzarse por ejercer el ministerio pastoral según el espíritu y el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, obedeciendo la instrucción de la Sagrada Escritura
para poder llevar a cabo esto? Sí, lo juro solemnemente. Jura ante Dios y ante esta iglesia velar diligentemente sobre el alma de los miembros de esta congregación para asegurar su bienestar eterno y espiritual. Sí, lo juro solemnemente. En confirmación con el compromiso asumido públicamente por el hermano Ismael Gutiérrez, entonces procedemos según el orden bíblico a encomendar al Señor su vida y su ministerio mediante la oración y la imposición de manos. Puedes arrodillarte. Amado Señor, tú que eres testigo de todas las cosas que se llevan a cabo en tu iglesia, Señor, hemos llegado a este momento de tanta felicidad en la que, imponiendo estas manos con limpia conciencia, después de considerar este proceso solemne de estudio, Señor, tu iglesia claramente ha manifestado el reconocimiento que hacen de tu siervo Ismael. Yo quiero pedirte, Señor, que tu gracia esté sobre él abundantemente, que puedas ayudarle en todas sus debilidades, que puedas usarle poderosamente en medio de este pueblo, que él sea un canal a través del cual sus manos transmitan la gracia de Jesucristo a los necesitados, que su boca, sus labios desprendan el poderío de tu palabra, sanando los corazones, golpeando los corazones, hiriéndolos, Señor, conforme a tu verdad y por tu gracia. Señor, te ruego que tú uses a tu siervo y que esta tu iglesia sea bendecida con todas las cosas requeridas por medio de él, a través de la celebración de las ordenanzas y a través de todas las cosas, Señor, que él tiene que ejercer como un pastor. Bendice su camino, Señor. Fortalece sus manos. Fortalece su corazón. Cuando vengan momentos de desánimo, Señor, recuérdale que tú sigues siendo fiel y que tu misericordia es para siempre y que has prometido sostener a tu siervo y a tu pueblo. Señor, te ruego por tu gran misericordia. Usa a tu siervo Ismael para el bien de esta iglesia local y de tu iglesia en el mundo. Te lo suplico. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Ahora quiero dirigirme a los miembros de la Iglesia Bíblica Hispana en Viena para preguntarles solemnemente lo siguiente. Quiero pedirles que se pongan de pie solamente los miembros de la iglesia, aquellos que han hecho esta votación solemne. Muy bien. Hermanos, si están de acuerdo a lo que voy a preguntar ahora, quisiera que pudieran responder fuerte: sí, lo recibimos. Esta es la pregunta. ¿Reciben en el Señor como su pastor al hermano Ismael Gutiérrez y reconocen que Dios hablará y rogará por medio de él a sus almas, de tal manera que recibirán su instrucción y consejo no como palabra de hombre, sino como es en realidad palabra de Dios? Sí, lo recibimos. Si están de acuerdo ahora, la respuesta es sí, nos comprometemos. Se comprometen a dar cumplimiento a sus deberes y responsabilidades según el orden bíblico, que como está resumido en nuestra confesión de fe y establecido en la política eclesiástica, y se comprometen a ser parte activa en el ministerio de este pastor. Sí, nos comprometemos. Finalmente, si están de acuerdo, también responden sí, nos comprometemos. Se comprometen a honrar, respetar y sostener con dignidad y fidelidad al hombre que hoy están reconociendo formalmente como su pastor. Sí, nos comprometemos. Amén. Que la gracia del Señor les conceda el poder vivir de acuerdo con este compromiso solemne que estamos haciendo
delante de Dios. Amén. Amén. Quiero pedirles que tomen asiento los miembros y quiero presentar en esta tarde con mucha alegría al nuevo pastor de la Iglesia Bíblica Hispana en Viena, al pastor Ismael Gutiérrez. Que el Señor pueda usarlo con poder y que sea un instrumento en las manos de Dios para el bien de este pueblo y para la extensión de su reino. Yo quiero darle a Ismael unos minutos si quiere decir algunas palabras antes de que podamos orar también con su familia, pero ahora algunas palabras quizás para su iglesia. Mis amados hermanos, muchas gracias por la confianza que han depositado en mis manos y con la ayuda del Señor no voy a defraudarles. Reconozco que es una tarea bastante difícil, pero yo sé que con la ayuda del Señor y también con ustedes, mis amados hermanos, que están en mi corazón, yo soy un hombre que a veces me faltan las palabras, pero el Señor sabe realmente cuánto les amo. Gracias, hermano, y que el Señor nos ayude. Quiero invitar al pastor Martín que pueda venir, por favor, para poder orar por Ismael, y quiero invitar también a mi hermana Gaby, a los hijos, no sé si están también. Una cosa importante que siempre tenemos que recordar es que el ministerio no se hace solo, y aunque él es llamado a ser el pastor, su familia camina con ellos en esa decisión también, y tenemos que orar por ellos. Pastor, you want to pray? I can translate for you in Spanish. Father, what a privilege it is Señor, to see what you are doing here in this church. Señor, qué privilegio tan grande es poder ver lo que tú estás haciendo en esta iglesia. Thank you so much for Pastor Ismael and his family, Gracias por el pastor Ismael y por su familia. that they would want to give their lives for you and for your church. El querer dar sus vidas por ti y por tu iglesia. Father, help them to pour out their lives for you Señor, ayúdales a que puedan derramar sus vidas para ti. and give them back mightily. Y ayúdales a mantenerse firmes. Father, bless them. Señor, bendíceles. Give them strength. Dale la fuerza que necesitan. Let them speak and proclaim the truth and the gospel. Permíteles al pastor Ismael hablar con verdad del evangelio y la verdad. And Father, don't let them go astray in any way. Señor, y no permitas que en ninguna cosa pueda apartarse de ti. Don't let them make any compromises. No permitas que en ninguna cosa haga concesiones con tu verdad. But Father, be their strength Sino, Señor, sé el sostenimiento y la fuerza de esta familia. and guide them. Y dirígeles Guide them from one blessing to another. y llévalos de una bendición a otra. Father, bring people into this church Señor, sigue trayendo más personas a esta iglesia, so that your church is built up. de manera que tu iglesia siga siendo edificada. Built up in Vienna. Señor, construye tu iglesia aquí en Viena. Oh Father, we need this. Oh, Señor, lo necesitamos. Father, we need you to work and to save people here. Señor, necesitamos que obres en medio de nosotros y que salves personas en esta ciudad. And Father, thank you so much for this church Y gracias por esta iglesia and for the pastor that you just have given them. y por el pastor que tú acabas de darles. Father, I ask you also that you bless all the members of this church. También te pido, Señor, que puedas bendecir a todos los miembros de esta iglesia. Help them to humbly submit to their leadership. Ayúdales a que de una manera humilde se sometan a su liderazgo. Help them to pray for them Ayúdales a que puedan orar por él and to encourage them in any way they can. y que puedan también ser de bendición y de ánimo para esta familia pastoral y para su pastor. Father, we are your church. Señor, nosotros somos tu iglesia. Every one of us is a part of your church. Cada uno de nosotros es parte de tu iglesia. And Father, we want to honor you.
Señor, queremos honrarte, because you are the one who is living among us. porque tú eres aquel que vive en medio de So, nosotros. Father, give us clean hands. Señor, danos manos limpias, Clean hands that raise up in worship and adoration to you. manos limpias que podamos levantar en adoración y en alabanza a ti. Thank you for the relationship that you have given us as churches here in Villa. Gracias por la relación preciosa que nos has dado como iglesias aquí. Father, be honored and do your work among us. Señor, sé honrado y haz tu obra en medio de nosotros. Amen. Amén. Amén. Thank you very much, Pastor. Muy bien, la familia puede pasar. Y quiero dejarlos en manos del pastor para cerrar nuestro culto el día de hoy. Gracias, Pastor Jorge.